¿Qué dice Nicolás Maduro, el presidente no reconocido, hay que decirlo, por la gran mayoría de la comunidad internacional de Venezuela? Dice que él no acepta ayuda humanitaria porque Venezuela no es un país de mendigos, ¿no? Y se han abierto pues toda una... son tres en realidad entradas para lo que pues es una operación humanitaria de gran envergadura, o debería ser de gran envergadura, en momentos en que este régimen, como digo, no reconocido por la comunidad internacional, se resiste, ¿no? Y en momentos en que, bueno, hay una suerte de cuentagotas de cuánto más puede soportar el pueblo venezolano, que ya no soporta. Las cifras no oficiales en el Perú hablan de hasta casi 1 millón de inmigrantes venezolanos en nuestro territorio. Eso habla del alcance de la tragedia humanitaria. He escuchado entre 700.000 y 1 millón. Así que, bueno, así están las cosas, y para comentar lo que podría venir en los próximos días se encuentra con nosotros el especialista Andrés Gómez de la Torre, que no teníamos hace un tiempo por aquí. Andrés, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Escenarios. Se acaba de celebrar la reunión del Grupo de Lima en Canadá. Todo indica que va pues hacia reforzar el tema de cerrarle los caños financieros a Maduro, ¿no? Por todas las fuentes posibles, pero aún así pues no queda claro si esto va a ser suficiente para que este régimen finalmente implosione. Claro, y la gran paradoja, Enrique, es que estamos hablando de Venezuela, que fue un país históricamente que tuvo una democracia desde fines de los 50, más o menos estable, y que fue la gran propulsora de la llamada doctrina Betancur. Nos hemos olvidado que fue un principio de la política exterior venezolana referido a no reconocer, en primer lugar, gobiernos de facto, en segundo lugar, gobiernos salidos de revoluciones, y en tercer lugar, gobiernos que maltraten o pisoteen los derechos fundamentales. Acá por lo menos el primero y el tercero se cumple plenamente, así que se está aplicando la doctrina Betancur en el país de origen. Exactamente, porque fue el presidente Rómulo Betancur el adalid de esta posición, que fue una posición muy lineal en la política exterior de Venezuela durante muchos años. Fue parte de un proceso político. Además, Venezuela salió en los años 50 de una dictadura que fue la de Pérez Jiménez, y es una paradoja que hoy día justamente estemos debatiendo el tema de un país que fue el gran propulsor de a la inversa de lo que está sucediendo, el tema este que lo hace el Grupo de Lima, además, ¿no? Y lo acaba de declarar el presidente Martín Vizcarra, de abogar por una transición pacífica, no violenta, y al mismo tiempo rechazar cualquier forma de intervención militar. Hay algunos miembros de la oposición venezolana que no ven esto con tanto beneplácito. Evidentemente nadie quiere pues una intervención militar a gran escala o demás, pero ¿es posible que esta tensión se resuelva de manera netamente interna? Claro, esa es la gran pregunta, Enrique. Dos cosas, dos puntos. Primero, el presidente Vizcarra ya lo ha expresado claramente. Es una, digamos, decisión bastante lineal en la política exterior de este gobierno. Se opone y rechaza una solución militar al problema. Este debe ser un tema de una transición elaborada fundamentalmente por los venezolanos. Respalda al presidente interino de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Guaidó, y el presidente también sigue en esta línea de dejar la política exterior en manos de los expertos, es decir, que se descarta una política presidencial. O sea, Quito Retagle está operando con todo su bagaje. Y creo que el bagaje y el saldo es bastante positivo, me parece. Popolicio está llevando bien las cosas. Popolicio y De Sela. De Sela, que es así es. Muy experimentado. Muy experimentado, porque ha sido más jefe de gabinete de 2 secretarios generales de la OEA, hay que sopesar eso. Es un hombre con muy buenos contactos. Y es una posición de política exterior que ya el presidente le había marcado la pauta desde que asumió el 23 de marzo del año pasado, de hacer una política exterior más de cancillería que presidencial, porque estamos en unos escenarios de América Latina en donde tenemos pues un poquito de protagonismos, y me refiero a Bolsonaro, porque es muy interesante. Y lo bueno que ha tenido el Grupo de Lima, déjame decirte, Enrique, es que le ha un poco acotado estas posiciones radicales, por ejemplo, de Bolsonaro. ¿Era en serio la posición de Bolsonaro radical con respecto a la posibilidad de una intervención militar? Fue en serio, pero hay un dicho criollo que es muy claro, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Y en el foro de Davos, Enrique, Bolsonaro dijo que Brasil se opone porque la política exterior históricamente de la Cancillería de Itamaraty brasilera, por supuesto, se opone, que tiene toda una suerte de historia. Y déjame decirte un importante, el vicepresidente brasilero, Hamilton Mourão, que es un hombre que proviene de la Fuerza Armada, un general muy duro,
que habló en diciembre de una intervención militar y que Brasil podía, con el expertise de lo que era Haití, la operación de paz, podía en una segunda fase. Bueno, todas esas ideas medias extrañas, estrambóticas, hoy día, porque el propio Hamilton Mourão ha dicho Brasil no se compromete, y me parece muy bien en una intervención militar. Si hay un consenso más o menos alrededor de ese tema, incluso con países como Brasil. Se está entonces insistiendo, y desde el gobierno, digamos, reconocido de Guaidó, se está insistiendo en la figura de ir presionando a los militares y aprovechar las grietas hasta que de alguna manera estas se conviertan en un dique. Esto va a ser posible con el grado de corrupción que todos sabemos se ha tomado a la cúpula militar venezolana. Ciertamente, y aquí es muy importante las declaraciones que hace como tú sabes, el Grupo de Lima ya aceptó formalmente al gobierno como parte de este grupo de Juan Carlos Guaidó. El representante para este Grupo de Lima es Julio Borges, conocido por todos, un político. Muy conocido, sí. Así es, en sus primeras declaraciones, como ya Venezuela forma parte de este Grupo de Lima, habla justamente de la Fuerza Armada Nacional, la influencia de Cuba y esto que tú has expresado muy bien, este juego de fisuras, de lograr efectivamente pequeños boquetes para que progresivamente se produzca una fisura mayor y evidentemente se produzca un cambio de régimen. ¿Qué dice Borges? Aquí la clave está en la Fuerza Armada Nacional y creo que eso lo tenemos claro. Y si te fijas, el excelente artículo de Andrés Oppenheimer, escrito en el Miami Herald, reproducido en un diario limeño hace 2 días, habla también de la inviabilidad de una intervención militar, porque esto va a alimentar a los nacionalismos. Tomando en cuenta tu experiencia, tú eres conocedor además del tema de Fuerzas Armadas, ¿en qué momento esas fisuras se convierten realmente en huecos que pueden permitir la caída del régimen de Maduro? ¿En qué momento podríamos pensar en una situación como esta? Siempre se hablan de las revoluciones de los coroneles o de las instancias inferiores, pero aquí evidentemente hay un trabajo, no sé si llamarlo fino, y probablemente la inteligencia cubana tiene que ver, de detección de los focos que pueden resultar insubordinados. ¿En qué momento se puede voltear esa tortilla? Claro, esa es la gran pregunta, Enrique, porque en estas transiciones a la democracia, como la chilena, por ejemplo, el año 89, cuando Pinochet sale del poder, es un general de la Fuerza Aérea de Chile, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Matei, que se le planta a Pinochet en el momento del famoso plebiscito, porque Pinochet quería seguir todavía, a pesar que había perdido el plebiscito, sacar a la Fuerza Armada a la calle, y la Fuerza le dice, la Fuerza Aérea no sale. Hasta aquí nomás, le dijeron. Hasta aquí nomás, entonces es un chispazo de un momento. Efectivamente, todo indica que hay una gran desazón de parte de los cuadros que no han sido favorecidos con este prebendismo, con esta política de cooptación militar. Los militares manejan grandes negocios públicos y tienen una presencia muy fuerte en el aparato público, entonces estamos hablando de mucho dinero en juego. Y se habla incluso de rutas de control de narcotráfico, se habla de cártel, como muy bien dijo Virginia Rosas en un artículo del Comercio, el famoso cártel de los soles, se habla de vinculaciones con el narcotráfico, se habla de una serie de nexos y de contactos que tienen altos oficiales militares venezolanos con el crimen organizado. El propio Partido Socialista Unificado de Venezuela tiene algunos líderes muy controvertidos. Entonces, claro, estamos en un tema muy complejo en el cual, lamentablemente, Enrique, aquí se va a tener que negociar por lo bajo, de manera silente. Exacto. Y hay que ser claros y hay que ser muy realistas, Enrique. Se van a tener que sacrificar ciertos valores y principios y se van a tener que negociar impunidad. O sea, para evitar un baño de sangre, podríamos ver a Maduro asilado en algún país. El problema, Enrique, ¿estas negociaciones se pueden estar dando en estos momentos en paralelo? Podrían estarse dando. Yo veo a un Maduro un poquito inseguro porque hace demasiado aspaviento con el mundo militar. ¿No? Está muy cerca de la Fuerza Armada y esto me da a mí un pequeño indicador de que aquí hay un cierto resquemor, porque no era muy usual que salgan estas maniobras, haciendo estos trotes militares, podría reflejar una inseguridad. Pero en todo caso, a mí no me cabe la menor duda que tiene que haber una negociación reservada para negociar. ¿Cuál es el problema, Enrique? Que aquí no se trata como en Panamá, por ejemplo, que era la Operación Causa Justa 89, Noriega, que era el único blanco de alto valor, el BAF, único blanco de alto valor. Acá es una cúpula que es del partido, de la Fuerza Armada y los servicios de inteligencia, mucha gente. Por eso es que una operación militar puede ser inviable, porque extractivamente vas a tener que ubicar, por supuesto, a 500 o 600 personas como mínimo que
forman parte de toda esta gran estructura de poder que es la triada. Lo cual le debe complicar a Maduro la posibilidad de una salida personal también, Así evidentemente. es, exacto, ¿no? Que tiene toda esta supuesto. mochila detrás, ¿no? Que no lo van a dejar así nomás. Así es, no son 17, 18, porque tienes el partido, como vuelvo a repetir, la Fuerza Armada, toda esa estructura jerárquica que Vladimir Padrino es simplemente digamos, la parte de arriba del iceberg, la punta del iceberg, y tienes además, obviamente, a los servicios de inteligencia, un SEBIN muy fuerte, casi policializado, con apoyo cubano. Entonces el tema tiene tantas aristas que es realmente de muy difícil predecir en qué momento se van a producir una grieta grande, ¿no? En estas pequeñas fisuras a las que se está jugando, ¿no? El Papa ha respondido para finalizar a este nuevo pedido de diálogo, pero se ha puesto de costado también finalmente. Bueno, es como Uruguay y como México, con su doctrina Estrada, tú lo sabes mejor que yo, AMLO es un político a veces indescifrable. Así es. Indescifrable, que sabemos que no le gusta la política exterior, que sabemos que es un presidente muy puertas hacia adentro, pero que también realmente pues es cierto que, preguntémosle a Rodríguez Zapatero, ¿no? Los famosos diálogos en República Dominicana. ¿En qué terminan? ¿En qué terminan? Así es. Exactamente, ¿no? Gracias, Andrés Gómez de la Torre, por acompañarnos esta noche. Gracias. Muy interesante perspectiva. Vamos a una pausa, volvemos con lo último de Cara a Cara.